Hoy tenemos una nueva entrevista Cabecon. En este momento nos acompaña mi compañero vicepresidente de la Cámara, el señor Oscar Castro, Víctor Hugo Rodríguez, mi persona, y hoy tenemos un invitado especial que es el ingeniero Alfredo Abellas, con quien vamos a tratar de desarrollar unos puntos relativos a la cuarta revolución industrial. Primeramente, para presentarlo, el ingeniero Abella es ingeniero electricista con más de 50 años de experiencia. Es un académico con muchísimos años de trabajo en la Universidad Central, en la Universidad Simón Bolívar, en el IESA. Su experiencia en el área industrial ha sido en informática y telecomunicaciones. Cita de un doctorado en ciencias sociales y es miembro de la Academia de Ciencia y Hábitat y ha participado durante mucho tiempo en gremios y con quien consideramos podemos desarrollar el tema que pensamos a continuación desarrollar de una forma bastante pragmática. Para entrar en el tema, Alfredo, nosotros queremos dos puntos básicamente desarrollar contigo. Estamos cercanos a terminar el año 2020, estamos a punto de iniciar el año 2021. Durante este año nosotros hemos tenido y hemos visto una cantidad de cambios y estamos sobre lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial. El próximo año veremos una cantidad de cambios más acelerados en las tecnologías que, como lo hemos visto, involucran muchos cambios en las organizaciones y los vamos a seguir viendo en el año 2021. Y por otro lado, en el mundo hemos pasado casi el 2020 en una pandemia que definitivamente ha cambiado la forma de funcionar de muchas empresas, nos ha llevado a trabajar mucho más el home office. Las empresas se han adaptado, se han reducido en algunos casos, algunas han conseguido algunos nuevos nichos de negocio, algunas han modificado sus nichos de negocio porque el mercado les ha cambiado. Entonces, con esos dos aspectos que son realidades, nosotros quisiéramos que tú nos manifestaras o nos desarrollaras el tema de cómo el 2021 puede traer cambios, cómo las empresas y cómo los empresarios podemos adaptarnos encima de esta revolución industrial y con los cambios que hemos tenido y las consecuencias de la pandemia para el próximo año. Quisiéramos que nos des tu opinión. Muchas gracias por la invitación. Después de esta pandemia, obviamente va a haber la necesidad de una recuperación económica a nivel mundial, pero mientras tanto va a seguir avanzando el proceso de la transformación digital, algo que venía ocurriendo, se venía pasando de la tercera revolución industrial, donde había automatización, a la cuarta, donde se incrementa la transformación en el sentido de que se rompe la frontera entre lo físico y lo digital, y el Internet de las cosas va a crear unos sistemas que se llaman o se denominan ciberfísicos, donde todos los procesos van a comenzar a aprender progresivamente de su mismo particularidad. ¿Qué es esa transformación digital de la que estamos hablando?
Bueno, es un punto trascendente porque se procesa ya sea en la nube o en el borde de la red. El borde de la red es el sitio donde está ocurriendo un determinado proceso y vemos en esta pirámide que está aquí, ese sería el borde de la red. Ahí se procesa cierta información, pero por la vía del Internet de las cosas, esa información se lleva a las nubes. Y también hay un procesamiento allá arriba y se crean varios escenarios de conectividad que están aquí a la derecha, donde las máquinas se hablan entre ellas, las personas hablan con las máquinas, las personas hablan entre ellas, hay actividades de comercio, hay actividades entre empresas, entre todo tipo de movimientos, pero las cosas más novedosas es que las máquinas se comunican entre sí. Este proceso está lleno de virtualización, de interoperabilidad y de descentralización. ¿Y por qué ocurre esta transformación digital? Bueno, ocurre porque hay un avance exponencial en las telecomunicaciones y porque ese avance exponencial coincide con una alta capacidad computacional que hace en el fondo correr más instrucciones por segundo. Esos conceptos existían anteriormente, pero no eran posibles en la realidad, solamente en la matemática. Fíjense ustedes, aquí la, las telecomunicaciones han pasado de cifras de bits por segundo y de miles a cifras ya gigantesca de gigabits por segundo, con las nuevas tecnologías de quinta generación, que son las que van a acelerar el proceso de la transformación digital, ya estamos hablando de velocidades de transmisión de datos significativamente exponenciales a lo que eran hace 20, 30 años atrás. Bueno, en respuesta a la pregunta, la pandemia va a obligar a una reactivación económica mundial, pero mientras eso ocurre, sigue avanzando el proceso de transformación digital, un proceso que permite pasar de la tercera revolución industrial, donde hay automatización, a la cuarta revolución industrial, donde se rompe la frontera entre lo físico y lo digital, y donde el Internet de las cosas permite situaciones como esta que estamos viendo en la pantalla. Aquí abajo estaría el borde de la red y desde el borde de la red donde ocurren los procesos hay actividad de computación en el mismo proceso, el proceso aprende de sí mismo y la misma información de lo que aprende también la envía a la nube y en la nube se procesa con terceras, pero ocurre una serie de escenarios de conectividad que se describen aquí a la derecha, donde de las cosas más novedosas es que las máquinas se comunican entre sí, además de lo que ya conocemos, las personas, aplicaciones entre ellas y de formas de conectividad, es lo que caracteriza eh, tecnología novedosa. ¿Qué es esa transformación digital? ¿Por qué ocurre la transformación digital? Bueno, ocurre por una coincidencia feliz del avance exponencial que han tenido las telecomunicaciones, donde se pueden transmitir grandes volúmenes de datos con la alta capacidad computacional, algo que se sabía que podía ocurrir, pero no existía físicamente. Aquí se ve cómo esas velocidades han pasado en los últimos 20, 25 años de cifras que eran de 1000 a cifras que ya están en los gigas. Y lo mismo en capacidad computacional. Por ejemplo, en el año 74 se procesaban 200.000 instrucciones por segundo y ahorita las cifras ya son gigantescamente más altas. Ustedes lo ven por la frecuencia del reloj. De manera que ambas situaciones aquí se ven en las curvas con tendencias exponenciales en capacidad computacional. Bueno, eso ha permitido, le ha dado espacio a lo que se llaman las tecnologías disruptivas, de las cuales las más dominantes son estas 6,
que permite, por ejemplo, la impresión 3D de un producto por demanda específica. La inteligencia artificial complementa nuestras capacidades mentales y cognitivas, que ya nosotros no tenemos esas posibilidades mentalmente. Los vehículos autónomos van a cambiar el diseño mismo de las ciudades. El manejo de los grandes datos va a permitir procesarlos y tomar decisiones posteriormente. El Internet de las cosas es lo que va a hacer que cualquier dispositivo esté conectado a la red, y van a automatizar con la realidad virtual y aumentada sumamente útil. Eso, los tableros de manera remota. La computación cuántica básicamente es que con la computación tal como la conocemos hay una condición o 0 o 1. En la computación cuántica cualquiera de las dos condiciones pueden estar presentes. Eso permite posibilidades muy poderosas para los computadores. La nanotecnología, que estamos hablando de 10 a la menos 27, va a ser muy útil en medicina y en microescala. La parte genética pues, va a permitir manejar perecederos de una forma totalmente diferente en contra de enfermedades, etcétera, y para beneficio. Aquí se ve cómo el proceso de lo físico y lo digital se potencia y ocurre digamos, la tecnología disruptiva, que es la cuarta industria 4.0, donde la automatización, la información y el proceso permanente realimentándose da como resultado situaciones totalmente diferentes a las conocidas hasta ahora. En esta lámina ustedes ven que el Internet de las cosas se está enviando permanentemente a la nube, y aquí en esta se va comenzando a formar esa masa de datos. Esta parte sería como el borde de la red, donde está un proceso automatizado, donde hay robótica, y aquí también es algo como el borde de la red, máquinas, computadoras, procesos específicos ocurriendo. Y entonces lo que llega a la nube es el resultado de lo que ya se procesó en el borde, pero también lo que no se pudo procesar, y todo eso se analiza y eso permite tomar decisiones. Esas prácticas mejoran los modelos, mejoran las posibilidades, como vamos a ver más adelante en Colombia, eso lo convierte en políticas públicas. Aquí se ve qué sectores han sido impactados por las altas tecnologías, y vemos que los sectores de más que están en el umbral son el turismo, los medios, las telecomunicaciones. Los más retrasados son el sector público, el sector petrolero es uno de los más atrasados, la salud, la química, y los que están en nivel medio, ensamblaje, empresas de distribución, las finanzas, las ensambladoras, las empresas de servicios. Aunque los sistemas SCADA han sido, vamos a decir, sumamente útiles en todos ellos, están todavía atrasados comparados con lo que se puede hacer. Aquí vemos, por ejemplo, un proceso de la industria petrolera. La industria petrolera, con los altos márgenes, no necesitaban la automatización de sus procesos, pero ahora la idea de tener un pozo automatizado va a significar grandes ventajas para la industria y va a permitir precios más competitivos, sobre todo ahora que los precios ya han caído notablemente. Eso va a transformar el proceso de la industria para llegarla a ser una industria totalmente automatizada, pero controlada por computadores desde la nube incluso, en sus diferentes áreas. De manera que es una de las posibilidades para Venezuela, como vamos a ver después. Esa cuarta revolución industrial ha comenzado, por ejemplo, en Colombia. Colombia tiene 27 meses trabajando ya con la OECD y con el Foro Mundial de Davos, y se han prácticamente proyectado como un país que quiere ser un país conectado y emprendedor, donde aspiran que el sector público desarrolle nuevas políticas públicas gracias a procesar toda la masa de datos, y con inteligencia artificial saber hacia dónde quiere ir el país y qué es lo que necesitan sus habitantes.
y su reto es digitalizar toda la economía, atraer inversiones, hacer tratados comerciales atractivos. Otro caso ha sido Irlanda. Tiene la ventaja de que es un socio de la Unión Europea, ha tenido un crecimiento muy alto en los últimos 4 años y tiene ya una situación mundial interesante. Es un centro de procesamiento de datos y de almacén mundial atractivo, tiene acuerdos con las grandes transnacionales y esto le ha permitido ser realmente una de las nubes más importantes, con gran cantidad de servidores, con capacidad energética moderna y con cables submarinos y otros dispositivos que le permiten conectividad alta. Irlanda está a la vanguardia de los países que están en la línea de la cuarta revolución industrial y eso le ha permitido prácticamente tener acuerdos con más de 72 países ya. Esta es una forma como se agrupan las tecnologías típicas disruptivas, y por áreas de conocimiento del lado izquierdo se ven. Hay otras formas de hacerlo. Aquí este autor, Nido, plantea la civilización hombre-máquina, algo que va a ocurrir en la mitad de este siglo y que comienza ya desde el 2021 a perfilarse, porque tanto la medicina como la electrónica están muy cerca en ese sentido. Este autor, Poirot, de la Academia Europea, tiene otra forma de agrupar las tecnologías disruptivas y sus ámbitos, pero le preocupa mucho la ética y la religión, cómo va eso a impactar el humano. Este autor, Harari, que estuvo en el Foro Mundial de Davos ahorita en enero, habla de la disrupción tecnológica, que le preocupa el tema más allá de la guerra nuclear y el colapso ecológico que está planteado, porque puede conformarse élites a nivel mundial y colonias de datos, aquellos países que no se incorporen en la onda de estas nuevas tecnologías. Este gráfico que está aquí muestra qué consiste esa disrupción, cómo esa disrupción de alguna manera abarca todos los sectores de la vida humana y, por supuesto, de sus industrias. Plantea que se van a eliminar millones de empleos y que se van a crear nuevos empleos, pero que los empleos van a desaparecer inmediatamente y ser sustituidos porque las máquinas permanentemente estarán quitándonos los empleos. Plantea que va a haber la necesidad de ocuparse de las personas, porque son las máquinas las que van a quitar los empleos, a diferencia de otras épocas donde la economía planteaba la explotación y otras figuras así. Esta autora, que también estuvo en Davos, plantea que la desaparición de los empleos asumidos por las máquinas ya en el 2022 va a ser el 42%, cuando en el 2018 era el 29%, y que en el 2025 alcanzará hasta el 52% de la pérdida de empleo. También se plantea en esa reunión de Davos que va a haber que buscarle actividades de entretenimiento a muchas personas, pero va a haber que ocuparse, los pensadores van a tener que ocuparse de la educación de los futuros personas que se van a insertar en el mercado de trabajo. Tienen que tener una ética diferente y hay que crear a las personas para trabajos muy diferentes a los que conocemos hoy. Este profesor tradicional va a tener que desarrollar más capacidades y va a tener que transmitirla a sus alumnos, y aquí hay un perfil de las capacidades y de qué visión tienen que tener los egresados enfrentar esa nueva realidad. La computación es uno de los que está en la línea, la comprensión, la capacidad de análisis, de pensar y de resolver problemas son elementos fundamentales en ese perfil. Y los egresados tienen que tener una visión para situaciones en un mundo donde la automatización forma parte de nuestra interacción. Aquí se ve una lista que la presenta el profesor Camp de la Universidad de Delft, de cómo deberían atacarse los problemas complejos y cuáles son la lista de los problemas más importantes que él ve, y dentro de cada cuadro un sinnúmero de áreas y sectores de la vida
que tienen que ver con cada uno de ellos. Cuando dicen urbanismo, están hablando de la ciudad inteligente, están hablando de la ciudad del futuro, donde todo va a ser espacio y donde va a haber energías que son limpias y donde va a haber ciberseguridad, donde va a haber una serie de aspectos que van a humanizar la tecnología. Esta es una forma como el profesor dice que se debe cambiar los objetivos de la educación a nivel, sobre todo universitaria, donde plantea en un ejemplo que se hizo sobre esta situación, donde yo tuve la oportunidad de participar, prácticamente de la lista de objetivos que están a la derecha, que son los que se deben alcanzar, solamente se cumplía con 2 o 3 objetivos y parcialmente, de manera pues que es mucho el camino por andar. En ese tipo de situaciones, el mundo y no solamente Venezuela le toca mucho camino por andar y son de las inquietudes que quedan presentes en esta primera pregunta. Ingeniero Abella, Okay. en el caso de Venezuela, ¿cómo ve el tema de las limitaciones de acceso a Internet confiable, con buen ancho de banda, fallas en el servicio de energía eléctrica, la necesidad de las empresas de realizar importantes inversiones en hardware y software, licencias, entrenamiento y formación de personal para el 2021? Bueno, el caso venezolano definitivamente nos obliga frente a algo que prácticamente ya empezamos a vivir esta cuarta revolución industrial a nivel mundial, pero nosotros la hemos empezado a caminar. Ya vemos industrias en nuestro país que han iniciado esta etapa, pero son muy pocas porque muchas han desaparecido. Y hay un futuro que sí tiene mucho de esperanza y mucho que se puede concretar. Las tecnologías 4.0 tienen espacio no solamente en la economía globalizada, sino también en la economía venezolana. Tenemos debilidades en este momento, no solamente en las redes de telecomunicaciones, sino en nuestra capacidad computacional. Estamos obligados a reestructurar el sector telecomunicaciones, estamos obligados a crear espacios nuevos para las comunicaciones inalámbricas y sobre todo considerar la posibilidad de llegar a la quinta generación, aunque en la cuarta generación o 4G es mucho lo que se puede hacer en materia de industria 4.0, pero nosotros necesitamos mejorar la conectividad en los servidores. Eso quiere decir que tienen que tener mucho más ancho de banda para que muchas personas puedan estar o muchas personas o máquinas conectarse simultáneamente. Tenemos que mejorar la última milla, llegar con fibra hasta el usuario de Internet y como mínimo tener metas de 30 o más megabits, sobre todo en velocidades de bajada. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero tenemos la gran ventaja de que hay industrias, empresas privadas en el sector y habría que pensar en que otras empresas asuman el tema del transporte, como por ejemplo CanTV pudiera ser la dedicada al transporte de una infraestructura, de una red de telecomunicaciones de alta capacidad y dejar el tema de la comercialización y de los usuarios en manos de terceras empresas. Eso es parte de algunas líneas de acción que ya se han planteado en el sector. Nos toca asumir esta transformación digital y yo diría que ya desde el año 2021 en el país tenemos que empezar a pensar en cómo esa transformación digital que está ocurriendo en otras partes del planeta nos toca a nosotros asumirla. Cómo digitalizamos la información a nivel de cada proceso de producción, cómo se debe formar el talento que tiene que hacer esas labores, porque fíjense ustedes, por ejemplo, en Colombia,
ellos tienen dos líneas de acción clave y que deberían ser objeto de reflexión para nosotros. La primera es que la masa de datos está siendo procesada y ellos son capaces de desarrollar políticas públicas para beneficio de todos los ciudadanos. Y la segunda es que tienen una meta de formar 100.000 programadores para el año 2022. Eso estamos hablando que de aquí a 2 años ellos quieren 100.000 desarrolladores, posiblemente muchos de ellos en código abierto, en software libre, para poder digitalizar las necesidades de los centros de producción de bienes y servicios, esos que están en el borde de la red y que requieren mucha gente con talento capaz de convertir lo que se hace actualmente de una forma manual y algo automatizado a un proceso 100% automatizado. En Venezuela existe una oportunidad porque ya el software libre es obligado en el sector público y existe la oportunidad de que también tanto la banca como el mismo sector público ahorita es un gobierno electrónico, pero no es un gobierno digital, no es un gobierno que utiliza la información que se eleva a la nube para procesarla en beneficio de los ciudadanos, como sería ya el caso de Colombia. Si las máquinas aprenden solas, ¿cómo debemos nosotros reinventar ese talento? Bueno, ahorita la empresa va a ser el centro de formación de gente. La formación profesional no va a estar en manos de terceras instituciones, sino dentro de cada empresa que va a reconvertir su proceso en un proceso de los que son típicos de la industria 4.0, que están en la revolución, de esta cuarta revolución industrial. Bueno, eso requiere que grupos de pensadores, tanto de las universidades como de la consultoría especializada, como de las propias empresas que conocen cómo es su proceso, se sienten, se reúnan y desarrollen un plan de acción específico para trabajar y ir con su empresa a ese nuevo mundo. Bueno, en ese nuevo mundo virtual va a haber teletrabajo, va a haber aula virtual formando gente, va a haber necesidad de que el talento humano se ubique en esos nuevos espacios y va a haber la necesidad de que se cree un concepto que no tenemos actualmente, que es el de trabajo colaborativo. El profesor en ese trabajo colaborativo va a ser uno más del grupo. Él se va a sentar con los estudiantes a aprender y todos vamos a aprender simultáneamente. No va a haber ese profesor que daba clases magistrales, no, ahora es, y eso se va a transferir también a la modalidad de trabajo. En la industria 4.0 el trabajo es de tipo colaborativo. Se requiere para ello la formación de aulas virtuales en la propia empresa incluso, porque los trabajadores van a aprender en estos nuevos procesos. Entonces estamos hablando de toda una serie de espacios que conforman tareas para las empresas, tareas para las instituciones, tareas para los centros de investigación y desarrollo, y necesitamos mucha innovación porque tenemos que descubrir qué nicho y qué oportunidades en el mundo, qué es lo que nosotros podemos fabricar que el mundo globalizado está demandando, en qué nicho podemos nosotros ubicar. De manera que aquí los espacios para consultores especializados, para los centros de investigación y las universidades venezolanas son infinitos. Bueno, las tareas para trabajar en línea o para ese mundo virtualizado, como les venía diciendo, corresponde ahora una lista de tareas pendientes en materia académica. Al docente le corresponde adiestrarse mejor para hacer uso de las plataformas de aula virtual y le corresponde también ser uno más dentro del grupo, desempeñarse en el aprendizaje colaborativo y significativo. En el significativo se aprende haciendo también. Estas tareas pendientes de los docentes incluyen no improvisar como lo hicimos en la pandemia, de dictar clases virtuales, sino aprender a dar clases en estas plataformas educativas como Moodle y otras que son gratuitas a nivel mundial,
para usar metodologías educativas orientadas por objetivos y sobre todo utilizar evaluación diagnóstica, formativa, evaluativa y sumativa y estrategias especializadas para los temas virtuales. Eso obliga a que esas mismas prácticas se utilicen en el trabajo y permitan el desempeño más adecuado en ese nuevo mundo de la industria 4.0 que tiene que ver con la producción de bienes y servicios en general. Para ello, definitivamente, las condiciones del trabajo virtual, del mundo de la industria 4.0, exige el acceso a un buen Internet. Los servidores tienen que tener un ancho de banda suficiente para que haya conectividad adecuada, para que se tenga acceso a Internet, sobre todo para los más vulnerables, que la estabilidad del servicio eléctrico se mejore notablemente y sobre todo que se le dé acceso a las personas con menos recursos para que tengan acceso a Internet y sobre todo acceso al emprendimiento y al financiamiento de los capitales de riesgo que van a aparecer en estos mercados nuevos. El país tiene que cambiar su modelo de Estado paternalista a un Estado que va a permitir igualdad de accesos a todos sin privilegio y que no va a fortalecer esos centros de poder, esas cuotas de poder de grupos privilegiados, donde va a haber una serie de posibilidades para certificar por competencia a gente que tengan habilidades y destrezas que hayan sido producto de su trabajo y sobre todo permitir espacio, por ejemplo, a los simuladores que existen para la industria 4.0. Estos simuladores permitirían conocer una industria antes de hacer todas las inversiones, saber cómo esa industria tiene que funcionar, cómo se ubican las diferentes actividades en el proceso y esto, por ejemplo, de los simuladores es un trabajo que tiene que estar también en grupo entre universidades, con estudiantes, con empresarios interesados en desarrollar una industria novedosa y sobre todo con consultoría especializada, que es la que va a permitir descubrir cuáles son esos nichos, cuáles son esas posibilidades de hacer una industria competitiva que permita a nivel globalizado tener precios y calidad como la aspiran todos. Y esas industrias son donde las máquinas aprenden de sí mismos con inteligencia artificial y con todos estos procesos de las tecnologías disruptivas. Entonces, ¿cuál es la ruta para esa transformación digital? Bueno, la ruta para la transformación digital exige una lista, exige un plan de acción que hay que comenzarlo desde ya, desde el 2021, y no podemos seguir esperando a que el mundo y los países vecinos vayan más adelante que nosotros, vayan más rápido que nosotros. De manera que en ese sentido es mucho lo que podemos hacer. En el campo de nuestra industria petrolera, que ahorita se ha venido a menos, una posibilidad sería reactivarla con el campo petrolero digital. Eso significaría poner computadoras a nivel del pozo y que el pozo ya esté automatizado, le daría más vida útil a todos los equipos que están ahí, tendría menos riesgo para los trabajadores y pudiera ser mucho más competitiva de cómo viene haciéndose con los procesos tradicionales. Y es posible lograr eso. ¿Cómo se financia? Bueno, tendría que ser con capitales de terceros, con algún sector privado que ocupe el espacio que antes ocupaba el sector público y que ahora tiene menos recursos. Y eso significa pues que vamos a tener que tener asociaciones con terceros capitales nacionales y extranjeros. Pero tiene que haber un país que permita ese tipo de atracción para inversiones. Ingeniero Abella, muchas gracias por su presentación, excelente presentación que nos deja mucho que analizar, mucho que planificar para poder ir a futuro y irnos adecuando a la revolución 4.0. En nombre de Cabecon,
Nuevamente, muchísimas gracias por su presentación y espero que podamos continuar trabajando juntos y profundizar sobre el tema. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad.